ahora con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. El tema de hoy: Dios pelea por ti. Repite conmigo: Dios pelea. No me lo diga a mí, dígale lo que está a su lado. Dile: Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Y quiero partir de la premisa. Para que me vayan entendiendo. Pensaba que esto era el micrófono. Estaba meditando toda la semana, porque nosotros tenemos un calendario litúrgico y yo estaba meditando, orando al Señor el tema de la predicación, y cuando Amanda envió los cánticos, yo decía: ahí está el tema. Ahí está el tema. Pero quiero partir de la premisa siguiente. Quiero que me escuchen bien. Pastor Carlos López, eso soy yo. Yo no creo en las guerras espirituales. Parto de la premisa: yo no creo en que yo viva peleando con alguien que yo no veo. ¿Por qué yo no peleo con alguien que yo no veo? Porque ese alguien que yo no veo hace más de 2000 años fue derrotado en la cruz del Calvario. Y si ese alguien que pelea e intenta atacar mi vida, mi espiritualidad, mi familia, mi todo, hace más de 2000 años fue derrotado, yo no tengo que pelear con él, porque ya hay uno que peleó con él y lo venció. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que yo no creo en eso, pero sí quiero que entiendas que en la vida hay circunstancias, en la vida hay situaciones que Dios va a pelear por ti. Amén. Éxodo capítulo 14, busque Éxodo capítulo 14, del 13 al 14. En ese tiempo existían enemigos. En aquel tiempo, aquel contexto, existían enemigos. Y es donde el pueblo se encontraba esclavo del faraón. Dios elige a Moisés para que liberara al pueblo de las manos del faraón. Al pueblo ser libre, ese ejército del faraón se convierte en enemigo del pueblo. Gracias. Tú eres tan linda. Te lo han dicho que tú eres linda. Ese ejército se convierte en enemigo del pueblo. Se convierte en enemigo porque quieren otra vez atacarlos y quieren nuevamente que ese pueblo que fue liberado sea esclavo. Y entonces nos encontramos en Éxodo capítulo 14, del 13 al 14, donde Moisés le dice al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y esa connotación de salvación no es la misma salvación que usted y yo hablamos cuando hablamos en nuestro contexto de hoy. La salvación en el Antiguo Testamento, las luchas del Antiguo Testamento son otras luchas distintas a las nuestras. Por eso hay que entender el texto bien para no caer en batallas y luchas que no nos corresponden a nosotros. Aquí hay una salvación, y la salvación y liberación es en contra del ejército que viene atacando al pueblo. Y vamos a ver, dice él: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Quién hará la salvación? Jehová. Y dará con vosotros, porque los egipcios que hoy están viendo, nunca más, para siempre, los veréis. Jehová, dice el texto, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Señor, en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra. Que esta palabra sea de edificación, de bendición para nuestras vidas, y que salgamos libres, transformados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En la traducción lenguaje actual, que es mi versión favorita, dice lo último: no volverán a verlo nunca más porque Dios peleará por ustedes. Dios peleará por ustedes. Las batallas en la vida, mi amado, son inevitables. Desde que nos levantamos, estamos luchando con si me levanto. Yo me levanté supuestamente a las 4:20 para hacer ejercicio. El sueño me ganó la batalla. Me terminé levantando a las 6:30 de la mañana. Dije, yo necesito descansar. Esa es la mente. Tú te fastigas mucho, descansa 1 hora más. En vez de hacer ejercicio, la mente empieza. Y todos enfrentamos en la vida desafíos. Encontramos constantemente desafíos en el trabajo, desafíos en la vida, desafíos en el matrimonio. En el matrimonio es donde más desafíos hay, porque estás con una persona toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y el desafío es cómo tú entiendas a tu pareja y cómo ella te entienda a ti. Eso es un desafío terrible. Mira cómo Leti le soba la nuca a Junior. Como quien dice, papá, lo que te toca. ¿Ah? Es un desafío. Y yo lo he mencionado en muchas ocasiones, que en las etapas del matrimonio, todas las etapas son crisis. Yo creo que, y yo cada vez que alguien caso a alguien, siempre le muestro las 5 etapas del matrimonio. Esto es lo que tú vas a vivir. A esto es lo que tú te vas a enfrentar. Desde que decides casarte, esos primeros 3 años de adaptación temprana, de quién manda en la casa. Usted sabe quién manda en la casa. José lo entendió, lleva 5 meses y lo entendió muy rápido. Entendió que quien manda y es Jan. Él lo entendió muy rápido. Hay opciones en la vida. Carlos, en la vida hay opciones. Tú intentas mandar en la casa o decides ser feliz. Yo decidí ser feliz en mi vida. Hace tiempo. ¿Por qué? Porque esas etapas de la vida son desafíos que constantemente estamos viviendo. Desafíos de cómo sobrellevar la crisis que todos pasamos. Y cuando pensamos que estamos estables económicamente, alguien se queda sin trabajo. Todos pasamos por esa crisis. Y cuando llegan los hijos, y de momento un familiar mío me decía: Carlos, yo estoy viviendo ya el nido vacío. Y ese nido vacío es cuando todos los hijos se van de la casa, y es otra crisis. Decido retirarme, otra crisis. Decido coger el seguro social, otra crisis. Llega la edad avanzada, ahora se le tiene que decir adultos mayores, porque si no se ofenden. No se le puede decir viejo a la gente, porque ahora se le dice adultos mayores. ¿Cuántos son adultos mayores aquí? Mira que bueno, hay gente que aceptó su rol en la vida. No me digan viejo, no me digan viejo. Adultos mayores. Y cuando uno llega a esa etapa de adulto mayor, uno piensa en la crisis de que ¿cuándo es que me voy a morir, William? Se empieza a morir las amistades mías, y uno dice, ¿cuándo me tocará a mí? O sea, todo en la vida es una crisis. Yo que soy pastor, cuando comencé a pastorear, bienvenido al ministerio de los sufridos, al ministerio de los solos. Yo nunca se sufre en el ministerio, pero yo trabajé en salud mental y también sufrí mucho, porque hay empleados y todos diferimos, pensamos distinto. Todo el que trabaja en la vida con alguien se pasa malos ratos, ¿cierto o falso? Y son desafíos de la vida, son procesos de la vida que uno dice, es que el enemigo me está atacando. ¿Por qué? Porque es que el trabajo me está haciendo la vida imposible. No es que el enemigo te está atacando, es que así es la vida. En la vida hay desafíos, hay crisis, hay problemas financieros, llegan enfermedades, llegan conflictos emocionales. Eso llega en la vida. No es que el diablo te quiera atacar, es que la vida es así. La vida es así. Pero algo tenemos que entender, que la palabra nos recuerda que no estamos solos en nuestros conflictos.
Algo nos recuerda la palabra, es que no estamos solos y que no debemos de luchar solo contra los desafíos de la vida, porque Dios me dice que Él lucha por nosotros y que está con nosotros. Cuando dicen amén. El doctor Samuel Pagán, en un análisis que hizo sobre el libro de Éxodo, explica que este pasaje es un punto clave en la narrativa de la liberación del pueblo de Israel. En ese momento el pueblo estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. ¿Y qué sucede cuando tú te encuentras atrapado? Tú tienes dos opciones: o buscas respuestas o te quejas. Y eso, así es el ser humano. El pueblo de Israel, para mí, que eran boricuas. Había gente boricua allí y comenzaron a hacer lo que los boricuas hacemos, a quejarnos. ¿Por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Para qué trajiste? Preferíamos quedarnos con el faraón, preferíamos quedarnos allá, porque allá tenemos comida. Constantemente somos así, somos ingratos. Hemos experimentado la mano de Dios en el pasado, pero cuando nos encontramos en la disyuntiva de que no vemos respuesta, Señor, pero ¿para qué me trajiste hasta aquí? No encuentro respuesta, no encuentro solución a lo que estoy viviendo. Y se nos olvida que en nuestros procesos de la vida, en los procesos más difíciles de disyuntiva de nuestra vida, hay que recordar que quien está con nosotros pelea con nosotros y es quien nos da la salida en el nombre del Señor. No había escapatoria en el pueblo de Israel, había un mar, pero Dios ya tenía un plan sobrenatural. Y si Dios lo hizo en el pasado con el pueblo de Israel, ¿cuánto más lo va a hacer contigo y conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen conmigo? Moisés le da un mensaje claro: no teman. El miedo nos hace que nuestra visión se nuble. El miedo hace que no veamos con claridad lo que Dios tiene de frente. Yo que trabajé en salud mental, ¿cuántos pacientes yo vi nublados por crisis que tenían respuesta, que tenían solución? Pero yo la veo porque estoy afuera. Pero el paciente está tan sumergido en su crisis, está tan nublado en su crisis, en su diagnóstico o en su problema, en su desafío del momento, que no encuentra la solución y posiblemente la respuesta para él sea quitarse la vida. Nosotros tenemos que entender que en nosotros, en nuestra crisis, en nuestros problemas, en nuestros desafíos, tenemos a un Dios que promete pelear por nosotros y que nos dice: no teman. Manténgase firmes y confíen en la salvación de Dios. En otras palabras, la clave para la victoria, para tu victoria, no es tu esfuerzo humano, sino la fe en la acción de Dios. Lo voy a repetir. La clave para tu victoria no es lo que tú puedas hacer con tus fuerzas. Es el creer, el confiar en lo que Dios hará. Dios acciona cuando yo me encuentro paralizado, cuando me encuentro sin respuesta. Yo tengo que creer que allí, en lo que yo no veo, Dios hará algo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y si Dios hará algo, mi respuesta debe ser caminar hacia el frente, caminar hacia el mar. En muchas ocasiones nosotros huimos del mar. Tenemos el problema aquí, tenemos el problema atrás. ¿Hacia dónde vamos a ir? Buscamos escapatorias hacia nuestra crisis. ¿Cuáles son nuestras escapatorias? ¿Hacia dónde huimos nosotros? ¿Cuáles fuentes son las que nosotros buscamos cuando nos encontramos en la disyuntiva de que no escuchamos a Dios? Elías se encontró así en un momento dado y se metió en una cueva huyendo a su problema, huyendo a su crisis. Se sentó debajo de un árbol y allí deseó morir. Maldijo el día en que nació. ¿Por qué? Porque no encontraba escapatoria. Y Dios en la cueva le dice: Elías, que tú estás en la cueva metido. Y allí hubo un proceso de desastres naturales, hubo una tormenta y el texto dice que allí no estaba Dios. Pero en el silbido apacible Dios le habla a Elías y le dice: Elías, sal de esa cueva. Pero ¿para dónde lo envía Dios? ¿Para dónde lo envía Dios? Lo envía a huir a otro país. Lo envía a huir de su realidad de vida. No, le dijo: Elías, sal de tu cueva y vuélvete por tu camino. En muchas ocasiones nosotros vivimos desafíos que no queremos aceptar.
Tenemos crisis que no queremos aceptar. Y Dios te dice hoy, sal de tu cueva, sal de tu crisis. Y tienes que volver por donde tú no quieres pasar. Sin saber que lo que tú vas a experimentar puede ser doloroso, pero va a ser tu proceso mayor de crecimiento para tu bienestar. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios hará algo. El enemigo ataca cuando estás en el propósito de Dios. El propósito para el pueblo de Israel era la salvación, liberación. Y había un ejército atacando. Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su travesía no fue fácil. El faraón decidió perseguirlos con un ejército poderoso. Así que el ataque del enemigo muchas veces llega cuando decides avanzar al propósito de Dios. Y cuando digo el enemigo puede ser usted mismo, su mente. El enemigo, lo que a usted le estorba, lo que a usted le impida alcanzar el propósito de Dios, eso es lo que está estorbando. A eso tú tienes que dar un stop. A eso tú tienes que decirle, detente, porque yo tengo un Dios que pelea por mí. En muchas ocasiones somos nosotros mismos que nos boicoteamos el propósito de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Que la palabra dice, no tengas miedo, mantente firme porque Dios peleará por ti. Y tenemos que confiar en esa promesa. Tenemos que confiar que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Créamelo, iglesia, que lo que Dios propone para tu vida, lo que Dios propone para tu vida, el propósito que Dios declaró para ti, Él lo va a cumplir. Él lo quiere cumplir en ti. ¿Usted lo quiere cumplir? Yo quiero verlo cumplir en el nombre del Señor. El enemigo no ataca a los que están estancados, sino a los que caminan en la dirección de Dios. Hay una analogía que a mí me gusta mucho. Y usted sabe que a los que les gusta la siembra y cosechar, cuando yo que me crié en las parcelas y brothers, o sea que yo soy parcelero. Pues por eso es que hablo duro, porque yo soy parcelero. Y en las parcelas y brothers, en la calle 15, ahí vivían mis abuelos. Mi abuelo de parte de padre, don Armando López. Abuelo tenía un palo de mango grandísimo, que pasó Hugo, y recuerdo, y María, y ese palo todavía está allí de mango, y daban unos mangos buenísimos. Pero ¿qué sucede? Para tumbar el mango, había que tirarle ¿qué? Y entonces uno buscaba a ver qué piedra pudiera darle, pero que no me rompiera ¿qué? El mango. Y entonces la estrategia era tumbarlo y que otro lo cogiera, para que no cayera y se rompiera, porque entonces no tiene sentido. Cuando el enemigo ve que tú estás dando frutos, cuando tú estás dando y caminas en dirección al propósito de Dios, de alguna manera el enemigo, la vida, va a lanzarte piedras para que tú no des frutos. O sea que si tú estás viviendo el propósito de Dios, posiblemente estés viviendo momentos difíciles que no vayas a entender. Pero quiero que entiendas hoy que estás siendo atacado en tu vida, el desafío, la crisis, porque Dios quiere cumplir un propósito en tu vida. Y el propósito se cumple cuando tú te perfeccionas en medio de la prueba que estás viviendo. No te quejes por la prueba que estás viviendo, porque todas las crisis, mire, para que usted entienda, el trabajo social, las crisis tienen una fecha de comienzo y tienen una fecha de ¿qué? De caducidad, de expiración. Las crisis no son eternas. El problema es que cuando termine una, viene ¿qué? La otra, pero ya pasé una. Ya pasé un escalón, ya mi vida va mejorando y confiando más que aunque pase por la crisis, hay un Dios que me dice que Él pelea por mí y que me invita a caminar hacia el frente y confiar en su acción, en lo que Él pueda hacer por mí. Y eso nos invita el texto bíblico de hoy. Nosotros tenemos que entender que no podemos vivir con miedo. Como decía el gran prócer Héctor Fader, el miedo lo dejamos en donde. El miedo lo dejamos en la gaveta. El pueblo de Israel sintió miedo cuando veía al enemigo.
Y es natural sentir temor cuando los problemas parecen imposibles de resolver. ¿Cuántos nos hemos sentido vulnerables alguna vez en la vida? A veces nosotros nos gusta aparentar, y esto de las redes sociales nos gusta presumir lo bien que nos va, pero nunca presumimos cuando estamos llorando. Nunca presumimos cuando estamos tristes en la cama, llorando, pensando en cómo voy a resolver todos los líos que tengo encima. Nunca voy a presumir de cuántas veces he tenido ganas de renunciar, de cuántas veces he querido quitarme del proceso, porque se me ha hecho muy complicado. El miedo nos paraliza, el miedo nos atrasa, el miedo nos limita. Y es natural sentir miedo, mi amado. La fe y el miedo no pueden coexistir al mismo tiempo. Por eso Dios siempre le dice, no tengas ¿qué? Miedo. Porque o tienes miedo en el proceso, o tienes fe. Y la fe es la valentía. La fe es en creer que aunque yo no vea respuestas en el momento, mi Dios lo hará. Y si lo hizo en el pasado, Él lo seguirá haciendo en mi vida. Y si lo hizo en el pasado con otros, también lo hará conmigo. No sé cuánto tiempo dure, no sé cuánto tiempo tenga que esperar, pero algo sí sé, que mi Redentor, Él vive y Él venció la muerte y Él venció la maldad, y que Él hará el milagro en el nombre del Señor. Dios nos llama a estar firmes en medio del proceso que estás viviendo. El pueblo de Israel sintió miedo al ver el ejército que se acercó, y en su desesperación comenzaron a dudar de la promesa y se quejaron contra el líder, contra Moisés. Mire que dice Éxodo capítulo 14, del 11 al 2. Dice, a Moisés le reclamaron, en la traducción lenguaje actual, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestaras, Moisés, y que nos dejaras trabajar para los egipcios? O sea, mira qué barbaridad. Así es el ser humano. Dios tiene un propósito de darte una tierra prometida. Dios tiene algo que va a ser para ti. Y en la crisis tú prefieres volver al pasado y prefieres ser esclavo que ser libre. Los seres humanos somos así. Nos acomodamos y nos moldeamos a lo que ya estamos viviendo. No nos gusta que se nos rompa las vestiduras. No se nos gusta que se nos rompa el cuero. No nos gusta que se nos rompa nuestra cultura, nuestra tradición. Dios tiene algo mayor, hay que romperte. Dios tiene algo mayor, hay que quebrantarte. Dios tiene algo mayor, tienes que pasar el proceso. Te va a doler, va a ser difícil, vas a llorar, pero nunca prefieras volver a lo que ya era del pasado. Porque Dios tiene algo nuevo hoy que va a ser mejor. No lo vas a ver en el momento, pero camina confiando en que si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Yo no sé por lo que tú estás viviendo hoy. No sé qué pasaste esta semana, pero Dios puso esta palabra en mi corazón, mi amado. No sé por lo que estás pasando en tu mente, que estás ahí. Es una lucha en tu mente, y yo quiero decirte hoy que tienes que dar un stop a tu mente y permitir que quien gobierne en tus pensamientos sea el Espíritu Santo de Dios. Porque en ese pensamiento del Espíritu Santo tú vas a sentir paz y tus decisiones serán correctas. Nunca serán volver a lo que Dios te libró. Nunca será volver de lo que Dios te libró. El único que hace eso soy yo. Yo lo digo relajando. Mi esposa y yo tuvimos 5 años de novia y 5 años dejados. En esos 5 años dejados siempre estuvimos hablando, Amanda, y nos dábamos nuestro besito por ahí, salíamos a veces. Y de momento nos casamos. Llevamos 18 años de casado, pero esos 5 años quien insistió fui yo. Y yo siempre digo,
Pero ¿por qué yo insistí tanto? Si Dios me libró. Ella no está aquí, pero ella lloró. Pero usted sabe qué me dice ella. ¿Quién te manda? Ah, tienes que aguantarme por toda la vida. Y yo, Dios mío, pero si Dios me está dando señales. Fueron 5 años solo. Y ahora son bromas, soy muy feliz. No mando en casa, no mando en ningún lado, pero soy feliz. Amén. Pero uno nunca vuelve al pasado. Uno nunca vuelve de donde Dios te sacó. Dios te sacó, te liberó de algo. Sigue adelante. Hay cosas mayores en tu vida. Dios no quiere que tú vivas con el miedo, porque el miedo te hace mirar al pasado, te hace mirar a lo que ya viviste. El miedo lo hizo olvidar todo lo que Dios ya había hecho en ese proceso en su vida con los egipcios. El miedo paraliza, sin embargo la fe activa y te invita a caminar en el nombre del Señor. El miedo es una de las herramientas más poderosas que puede utilizar la vida o el enemigo para detenernos. Cuando sentimos miedo dejamos de ver a Dios y solo vemos los problemas. Usted sabe que cuando usted llega a un hospital psiquiátrico, el psiquiátrico te va a analizar todo lo que estás diciéndole. ¿Y sabes qué? Mayormente una persona con depresión severa, el 90 y pico % de su mente, de sus pensamientos, está en la crisis, en su problema. Te levantas por la mañana y ¿en qué piensas? En tu problema. Te lavas la boca pensando en el problema y te estás así, hasta botando sangre por la boca, por la ansiedad que te produce tu crisis. Vas al trabajo llorando porque vives pensando en el problema. Y estás pensando en tu crisis y tu mente lo ocupa la crisis. Y ¿sabes qué? Es tiempo de reemplazar. Es tiempo de pensar en lo que Dios hizo en el pasado. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo seguirá haciendo. Es tiempo de pensar en la bendición de Dios y dejar a un miedo a un lado, porque el miedo te va a paralizar. Sin embargo, la fe en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará será tu mejor respuesta, porque vas a ver la mano de Dios y vas a vivir con tranquilidad sabiendo que Dios hará la obra en medio de tu crisis. ¿Cuánto dicen amén? Usted sabe que Pedro caminó sobre las aguas cuando tuvo fe, pero cuando sintió miedo de los vientos, ¿qué ocurrió? Se hundió. Jesús le preguntó: ¿por qué dudaste, Pedro? Esta muestra que el miedo surge cuando quitamos nuestra mirada del Señor. Cuando nos enfocamos más en la crisis que en lo que Dios hace, el miedo nos paraliza. Cuando ponemos más la crisis mire, voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando ocurrió María, Karina tenía 3 añitos. Mientras yo estaba preocupado, mi esposa preocupada, ¿qué hace Karina? Durmiendo en toda tormenta. Un momento dado el agua en la casa pastoral se empezó a meter por debajo de la puerta. Y de momento mi casa inundada. Y yo con el mapa y mi esposa por otro lado con el mapa y la toalla sacando. ¿Y mi casa Karina? Tranquilita, ella nunca se enteró de toda la crisis que había. Porque ya sabía que papá la estaba, ¿qué? Cuidando. Compré una estufita de gas allí. No voy a decir el nombre, aunque ya le señalé para allá. Y tenía un plastiquito y en pleno huracán María, me dio con hacerme una greca de café. Y cuando prendí la estufita de gas, eso se empezó a quemar la cocina con todo plástico y la estufa y la estufita de gas. Y Lilia, ahí Lilia se le fue la paz. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Y yo tranquila, muchacha, tranquila. Abrí la puerta. Lo que están en la casa pastoral, saben que la puerta que daba para la marquesina. Y yo simplemente así, y del viento hizo eso. ¡Pam, pum, pum! Y se apagó el fuego. De todo ese revolú, mi hija nunca se enteró. Dios me dio la sabiduría de abrir la puerta y que ese viento no prendiera más el fuego, porque se supone que lo prendiera más. Y lo apagó. Pero algo
ocurrió y es que mi hija nunca se enteró. ¿Por qué? Porque confía en mamá y papá. Usted y yo tenemos que tener esa confianza que a pesar de las tormentas que estemos viviendo, tenemos que descansar como Karina. Karina tiene un sueño tan profundo que cuando yo me mudé aquí a la casa pastoral, el de Liberty estaba y yo corriendo para el pasillo mirando el cuarto y Karina dormidita. Y el de Liberty rompiendo paredes allí, pero un chippy hammer, tenía un chippy hammer allí rompiendo las paredes. Y Karina, ¿cómo? Roncando. Y yo quisiera tener la paz de esta muchachita, Dios mío. Pero a veces digo, hay que hacer con Dios. En la vida hay muchos ruidos. Hay muchos ruidos en la vida que me quieren estorbar mi paz. Hay muchos ruidos que te quieren estorbar tu paz. Pero cuando confiamos en el Padre, confiamos que alguien pelea por nosotros, caminamos y dormimos tranquilos, dormimos seguros, porque alguien me dice, yo pelearé por ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vencer el miedo con la fe. Hay que vencer el miedo con la fe, mi amado. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? La victoria, y con esto voy cerrando el mensaje, es de Dios y no nuestra. Repítalo conmigo, la victoria es de Dios y no nuestra. El versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No es tu problema, el problema es de Dios. Cuando Dios pelea, la victoria está ¿qué? Asegurada. Porque Él no ha perdido ni una batalla. ¿Cuántos dicen amén por eso? Porque Dios nos invita a estar tranquilos y confiar en lo que Él ha hecho. Vosotros estaréis tranquilos. Esto significa que nosotros no que estamos inactivos, es que nuestra actividad, estar tranquilo, es confianza. Estamos confiando en aquel que me ha prometido que estará conmigo. Estoy confiando en aquel que me ha dicho, estoy contigo, no pelees, yo peleo por ti, en el nombre del Señor. Yo quiero, antes de terminar, hacer varias comparaciones del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque para mí sería inconcluso yo dejar este mensaje sin mencionar textos del Nuevo Testamento donde nos dice que Dios ganó la batalla. En el Antiguo Testamento Dios interviene con señales visibles. Él abre el mar rojo, envió plagas, derribó muros, confundió ejércitos. La lucha era tangible como egipcio, Amalek. Es lo que les digo, eran ejércitos que se veían. Pero la victoria era dada cuando el pueblo confiaba en Dios y obedecía a sus instrucciones. En el Nuevo Testamento, la batalla, además de ser espiritual, era también en contra de los religiosos y de los políticos. Así que cambia el sistema de pelear. No era simplemente contra el tal diablo, Satanás. Era que también había unos sistemas religiosos que se iban en contra de Jesús y contra los mismos políticos que eran corruptos, en contra de los pobres. Pero el texto nos dice que Jesús es nuestro libertador. Y en Colosenses capítulo 2 dice que Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad. Y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasarlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Qué nos dice este texto de Colosenses? Nos dice que es Jesús quien nos liberta. Dios se encarna. Miren lo maravilloso que es Dios. Que Dios se encarna. Viene a este mundo en carne propia para vencer la humanidad, para vencer la muerte, para vencer nuestra maldad. Y que usted y yo vivamos una vida llena de victorias. Una vida llena de retos, pero en victorias. Una vida llena de desafíos, pero en victoria.
Porque si Cristo es quien muere, resucita y vence, usted y yo como hijos e hijas de Dios también somos victoriosos. Porque no venzo por mis hechos, venzo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si Él venció, yo vencí, usted venció. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? En ningún momento la Biblia nos dice peleen, batallen. En ningún momento Jesús dice, no, es tiempo de pelear contra espíritus del mar. Sí, Efesios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Pero Jesús nunca nos invita a pelear, Él nos invita a resistir. Oren, manténganse firmes, estén tranquilos, confíen. ¿Por qué pelear? ¿Por qué afanarme? ¿Por qué darle más poder a algo que no tiene poder? ¿Por qué ponerme ansioso por algo que tiene respuesta? Si la respuesta es Cristo, es Jesús en mi vida. Si la respuesta es que si Dios está conmigo, si Cristo murió por mí, yo soy más que vencedor y tengo la victoria garantizada porque Él murió una vez. Quiero que lo busque conmigo y con esto termino. Te he dicho que terminó como 5 veces, pero usted me entiende ya. Colosenses 2:15, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Si busco el paralelo en Antiguo Testamento, la cruz pudiera ser ese mar rojo del nuevo pacto. En Éxodo Dios abrió el mar rojo y destruyó a los egipcios. En la cruz Dios abrió el camino de salvación y de victoria y derrota al enemigo para que usted y yo alcanzáramos salvación. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Hoy Dios nos hace una invitación. Él nos dice, yo peleo por ti. No tengas miedo. Confía en lo que yo puedo hacer. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor. Yo te invito a que simplemente ahí donde tú estás reflexiones por un momento. Esto fue Transformando Nuestro Pueblo con el pastor Carlos Armando.